tardes a todos, todas, todes. El día de hoy quiero exponerles o presentarles una pequeña propuesta, una charla en orden al cuidado y respeto de la naturaleza. Esta pequeña charla lleva por nombre Ecofrónesis, el conocimiento práctico en el cuidado del medio ambiente. Y bueno, lo que me interesa resaltar aquí es una propuesta neoaristotélica que nos ayude a cambiar ese vínculo que hemos tejido con el medio ambiente. Bien, ¿de qué hablaré? Bueno, primero que nada, les hablaré un poquito sobre qué es la virtud, qué es la eudaimonía, en qué consisten las virtudes morales. Posteriormente hablaremos un poco cómo se puede construir este neoaristotelismo, es decir, hablar de ecofrónesis derivado de la frónesis aristotélica. Después hablaremos de la ecofrónesis frente a la crisis ecológica actual y por último presentaré las conclusiones. Ahora bien, primero que nada tendríamos que definir qué es la virtud y el filósofo Aristóteles nos dirá que es un hábito selectivo consistente en una posición intermedia para nosotros determinada por la razón tal como lo determinaría el hombre prudente. Bueno, en pocas palabras podemos nosotros observar este esquema o la representación de la virtud y encontraremos que el justo medio o la virtud se encuentra entre los defectos y los excesos. Estos defectos y estos excesos son los que llama Aristóteles vicios. Sin embargo, recordemos aquí hay una parte muy importante, que la virtud o el justo medio no quiere decir que la podamos alcanzar a través de un cálculo matemático o un algoritmo. No, sino que nosotros trataremos de acercarnos lo más que podamos con nuestras acciones a la virtud, a la medianía. Bien, ahora, para Aristóteles, la eudaimonía, también traducida como felicidad o vida buena, nosotros tendríamos que pensar en primer lugar, ¿para qué queremos ser virtuosos? ¿O qué sentido tendría ser virtuosos o actuar de acuerdo a un justo medio? Este filósofo nos dirá que la eudaimonía o la felicidad o la vida buena o la buena vida tendría que ser ese fin último al que tengamos que acercarnos constantemente, o sea, la meta de nuestras vidas. Entonces nos dirá que la excelencia, es decir, la práctica de la virtud, debe observarse en la vida entera. No quiere decir que en mi lecho de muerte yo piense si fui feliz o no, sino que a lo largo de toda mi vida y con las acciones que realicé de manera constante y virtuosa, es decir, la excelencia también pensada como la virtud, me ha llevado a ser feliz durante ese proceso. No quiere decir que yo lo tenga que alcanzar al final, digamos, de mis acciones, no, sino que cada acción virtuosa, cada acción excelente me está generando esa felicidad o esa vida buena. Ahora bien, si quieres ser feliz como actividad, tienes que hacerlo siempre. Digamos que no, como les decía, no es algo que vayamos a encontrar hacia el final de la vida, sino que cada acción que yo realice tengo que estar buscando ese justo medio, ser virtuosa para estar siendo feliz. Por tanto, la felicidad se vive y se practica. Ahora bien, aquí hay un punto que es interesante. Cuando hablamos de felicidad, al menos con este autor o este filósofo, no estamos pensando en un estado emocional solamente, estamos hablando de la práctica de ciertas acciones que me generan ese placer o esa felicidad o esa buena vida. Ahora bien, Aristóteles habla de virtudes morales y de virtudes intelectuales. A continuación les voy a presentar un poco sobre, bueno, les presentaré las virtudes morales, tomando en cuenta que muchas de ellas ya no son vigentes, pero otras pues siguen siendo importantes e interesantes. En un primer momento tenemos la templanza, que sería el término medio entre los placeres, y como ejemplo tendremos la gula y la lujuria. Aquí, si nosotros pensamos cuál sería el justo medio en torno a
a los placeres que nos produce alimentarnos de ciertas cosas, podríamos nosotros retornar al esquema del justo medio o de la virtud, y aquí veríamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, pensemos, a mí me gusta mucho comer chocolate, ok. No es que tenga que no dejar de comerlo o no comerlo. Aristóteles nos dirá, tenemos que buscar ese justo medio. Es decir, si yo soy una persona que practica deporte de manera constante, si yo me como un rico chocolate, no pasará absolutamente nada, pero también tengo que saber cuándo, en qué momento, qué cantidad, etcétera, ¿no? No me puedo sobrepasar ni tampoco que me falte. Esto quiere decir que claro que sí puedo comer chocolate o refresco, lo que ustedes quieran, pero a sabiendas o buscando ese justo medio. Ni que me falte chocolate ni que me sobre chocolate. Ahora, ese es el caso muy particular de un deportista, pero ¿qué pasaría con una persona que sufre diabetes? Digamos que las decisiones o la cantidad de chocolate que consuma tendría que ser de otra manera, ¿no? Si acaso no consumirlo o buscar algún tipo de chocolate que sea bajo en azúcar. Entonces, de igual forma, a lo que nos lleva el justo medio o la virtud es que nosotros ponderemos o busquemos, digamos, la forma en la que podamos consumir ciertos productos, ciertos alimentos que no nos lleven al exceso, pero que tampoco nos sobre. Y pasa lo mismo, por ejemplo, con la lujuria. No quiere decir que no tengamos relaciones o que no podamos tenerlas, pero siempre buscando pues ese justo medio, esa medianía, no excediéndonos y tampoco que nos falten. Bien, ahora bien, tenemos también la fortaleza, que sería el término medio entre los miedos y las osadías, la magnanimidad o ánimo de lo grande, orgullo de las cualidades, talentos y proezas, la liberalidad, que sería la generosidad o desprendimiento, o alguien que se cuida, o más bien que cuida de sus propias riquezas. O sea, también hay que saber cuándo dar o no dar dinero, ¿no? La magnificencia sería moderar el gasto, no la ganancia o la apropiación. Se refiere a los grandes gastos, gastos que solamente los grandes magnates o supermillonarios del planeta pueden hacer. También tenemos otra virtud que sería la recta ambición del honor o el recto apetito del honor, según cuánto, dónde y cómo conviene. Recordemos que también para Aristóteles el honor no es algo que cada individuo lo pueda conseguir por sí mismo, sino que es ajeno al individuo. Tiene que, digamos, otro sujeto reconocer de alguna manera, reconocernos o reconocer nuestra honorabilidad. Ahora bien, la mansedumbre sería la posición intermedia en las pasiones de la cólera. Hay que enfadarse por lo que conviene, contra quien conviene y según cuando convenga. Es decir, en pocas palabras, si nosotros queremos practicar esta virtud y buscar la medianía, pues tenemos que saber enojarnos, ¿no? Cuánto conviene, contra quien conviene y según convenga. La cortesía sería la necesidad de moderar nuestro comportamiento en el contexto social. La veracidad se trata de la veracidad respecto a la propia persona o expresarnos de nosotros mismos con verdad, honestidad y sinceridad. Tenemos también la eutrapelia, que sería la recta convivencia social. Se ocupa de la oportunidad y conveniencia de hacer o disfrutar de las bromas. O sea, también, ojo, también hay que recordar este justo medio, ni excederme ni que me falte. Es decir, no estar en una fiesta acá con cara larga y no queriendo sonreír, pero tampoco excederme en las bromas. La vergüenza como tal no es una virtud, pero está relacionada con la virtud. Es un cierto temor a ser reconocido como alguien vil, malvado o depravado. Y bueno, las virtudes, como les decía, hay virtudes morales, pero también hay virtudes intelectuales. Y tenemos estas 5 virtudes intelectuales: prudencia o frónesis, arte o tecné, ciencia o episteme, sabiduría o sofía, intelecto o nous. Y bueno, aquí lo que me interesa resaltar en este esquema es la virtud número 1, que sería la prudencia o la frónesis. Veámoslo aquí. Aristóteles divide el alma racional
que solo según su pensamiento le compete a los seres humanos, en dos, la parte irracional del alma y la parte racional del alma. Pero veamos aquí un punto muy importante que tenemos que rescatar. Aristóteles está pensando que compartimos ciertas funciones nutritivas o vegetativas con las plantas y también que compartimos digamos, la capacidad sintiente y podemos tomar decisiones igual que otros animales. Esta es nuestra parte irracional del alma, que compartimos con plantas y otros animales. Eso que nos quede claro. Y aquí pues podemos encontrar la famosa definición del ser humano, ¿no? En Aristóteles, animal racional, pero cuando habla de animal, a veces nosotros nos quedamos más con la parte racional y dejamos de lado lo animal. Pero aquí con estas características, digamos, o estas funciones vegetativas y sensitivas que comparte con plantas y animales, podemos encontrar esa parte, digamos, irracional o lo que él llama animal, ¿no? Ahora bien, en la parte racional del alma tenemos dos partes, la parte científica y la parte deliberativa. En la parte científica del alma, aquí se encuentran tres virtudes muy específicas: la ciencia, la sabiduría, el intelecto. Y estas virtudes nos ayudarán en este contexto a hacer, por ejemplo, ciencia, a investigar, etcétera. ¿Por qué? Porque son virtudes que versan sobre lo necesario. 2 más 2 siempre va a ser igual a 4. Pero ¿qué pasa con esta parte deliberativa del alma? Aquí nos encontramos en un estadio que podemos llamarle contingencia o la parte contingente de la vida humana. Es decir, que pueden pasar una serie de cosas y podemos actuar de una o de otra manera. Por tanto, aquí se encuentran dos virtudes, la frónesis y la tecné. Me voy a enfocar a la frónesis porque finalmente esta virtud intelectual va a ser, digamos, como este capitán que gobierna la nave y nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas o a elegir los medios adecuados en torno a un fin específico. Entonces, ¿cómo yo sabré qué cantidad de chocolate comer? ¿Cómo sabré con quién tener relaciones sexuales o no tenerlas, etcétera? Solo lo podré saber gracias a la guía o al ejercicio de la frónesis o de la prudencia. La prudencia o la frónesis es la que me va a poder decir, o valga la redundancia, me va a guiar para que yo pueda elegir o pueda acercarme a la excelencia o a este justo medio del que hablábamos hace un momento. Entonces, como pueden ver, las virtudes morales están colocadas en la parte sensitiva o desiderativa del alma que compartimos con otros animales. ¿Qué quiere decir? Que también otros animales pues tienen el deseo sexual, también tienen, digamos, de alguna manera tienden a, si a un gatito o un perro les ponemos nosotros sus croquetas o algún alimento que huela a pescado, en el caso de los gatos, pues se van a ir o se van a arrojar sobre el alimento. En el caso humano, diría Aristóteles, pues nosotros tendríamos que actuar bajo la guía de la prudencia para no lanzarnos sobre, digamos, el plato que nos acaba de servir nuestra querida madre. Y bueno, esto sería, en pocas palabras, lo que representa el alma racional, pero sobre todo lo que me interesa que quede claro es que la prudencia o la frónesis es esa guía que nos va a ayudar a elegir esos medios adecuados en torno a ese fin, o en otras palabras, la frónesis es la que nos va a permitir actuar de manera excelente o virtuosamente. Entonces, bueno, ahora, no olvidemos que ese fin último al cual pues tendrían que tender nuestras acciones virtuosas es lo que Aristóteles llama eudaimonía o felicidad o buena vida. Ahora bien, vamos a ver en palabras del filósofo cómo se define la frónesis. La frónesis
se define como el poder deliberar acertadamente sobre las cosas buenas y provechosas para el ser humano, no parcialmente, sino cuáles lo son para el vivir bien en general. En otras palabras, pues podríamos definirla como disposición práctica acompañada de regla verdadera concerniente a lo que es bueno y malo para el hombre. Y bueno, en términos generales, para el ser humano. Entonces, en pocas palabras, la frónesis pues es esa guía la que nos va a permitir actuar de manera excelente o de manera virtuosa, es la que nos va a de alguna manera enseñarnos a elegir los medios adecuados en torno a ese fin último que es la felicidad o la vida buena. Ahora bien, no hay virtudes morales sin frónesis, ni frónesis sin virtudes morales. ¿Qué quiere decir? Si no tenemos virtudes morales, es decir, un campo sobre el cual actuar virtuosamente o de manera excelente, pues tampoco tendría razón de ser la prudencia. Y al revés, o sea, tampoco podría haber frónesis sin virtudes morales, o sea, ambas son necesarias o se necesitan para poder actuar de manera prudente, pero al mismo tiempo ser o estar siendo felices o estar viviendo una vida buena. Ahora, toda acción virtuosa tiende a un fin, como lo veíamos hace un momento, es decir, la eudaimonía. Ahora, Aristóteles nos dice que la elección es o inteligencia deseosa o deseo inteligente y tal principio es el hombre o el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano pues tiene deseos, pero también elige en torno a esos deseos. Lo que nosotros tendríamos que hacer es educar nuestros deseos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la frónesis o de la prudencia. Ahora bien, hace falta actuar virtuosamente para ser feliz, lo cual implica hacerlo todo el tiempo como lo veíamos hace un momento. La acción virtuosa pues será placentera y este deseo va a ser movido, más bien, o esta vida virtuosa va a ser movida por el deseo racional, no un deseo desenfrenado que nos lleve a los excesos o a los defectos, sino más bien un deseo que hayamos educado, que nosotros podamos determinar gracias a la frónesis. Y bueno, tiene que haber libertad para elegir pues esta acción buena, o sea, no podemos actuar movido solo porque algo o alguien más nos está orillando a que hagamos eso, sino que tiene que ser una acción libre. Ahora bien, una vez que les expuse de manera muy sintética en qué consiste la virtud, las virtudes morales e intelectuales, pero sobre todo enfocándonos en la frónesis, quiero presentarles esta propuesta que yo llamo ecofrónesis. Ahora, ¿cómo podríamos extender la frónesis aristotélica a lo que podemos nombrar ecofrónesis? Recordemos lo siguiente, la ética aristotélica solamente se centra en las relaciones humanas, es una ética, por tanto, antropocéntrica. Pero cuando pienso o sostengo esta idea de ecofrónesis, estoy pensando en extender la frónesis aristotélica al campo de la ética ambiental o ampliar el círculo de la consideración moral en donde pensemos no solo en seres humanos, sino en otras formas de vida. Incluso podríamos nosotros pensar en los factores abióticos, es decir, esta consideración moral de los factores abióticos que nos permiten o nos facilitan la vida, no solamente a nosotros, sino a todos los seres vivos. Ahora bien, ¿cuál sería entonces ese fin último? Habíamos visto que el fin último en el pensamiento aristotélico es la eudaimonía, o buena vida, o felicidad. Yo aquí propongo la idea de buen vivir. Esta idea de buen vivir implicaría la relación armoniosa entre el ser humano y el medio ambiente, pero también implicaría el florecimiento o la vida en plenitud de otras formas de vida. ¿En qué consistiría? Bueno, otras formas de vida tendría que ser, ¿cómo podríamos decir que viven en plenitud o que, digamos, florecen? Pensaría yo como un filósofo norteamericano llamado Paul Taylor que habla o sostiene que los seres vivos
son centros teleológicos de vida, ¿no? Tienen una razón de ser, o sea, si yo tengo una semilla de cierto tipo de árbol, yo no tendría por qué interrumpir ese proceso, ese llegar a ser ese árbol. En ese sentido, estaríamos pensando el florecimiento y, por tanto, el buen vivir. No solo humanos, sino de otras formas de vida. Pero para alcanzar ese fin final que incluya no solo humanos, sino otras formas de vida, necesitamos ciertas cualidades o virtudes ecológicas. Es decir, cómo tendría que relacionarme con mi entorno natural de manera excelente o de manera armoniosa o de manera virtuosa. Bueno, aquí lo que tendríamos que hacer nosotros sería apelar a la ecofrónesis, o sea, este tipo de prudencia ecológica que nos permita elegir los medios adecuados en torno a ese fin último que sería el buen vivir y esta armonía de todos los organismos que habitan nuestro planeta. Entonces, nosotros tendríamos que desarrollar cierto carácter a partir de estas cualidades. Recordemos que también la virtud, pues es algo que al practicarse al final de cierto tiempo es algo adquirido, que quiere decir que ya tenemos un cierto tipo de carácter, un cierto hábito. Entonces, si nosotros desde pequeños practicamos este tipo de cualidades o de virtudes ecológicas, que evidentemente la ecofrónesis va a ser la guía, la que nos va a ayudar a ejercitar esas cualidades en orden a este fin último, a este respeto y este cuidado de la naturaleza, quizá las circunstancias de nuestro planeta y del medio ambiente en general serían otras. Ahora bien, ¿qué pasa con la ecofrónesis frente a la crisis ecológica actual? Me parece que nosotros podríamos hacer mucho si modificamos nuestro carácter, si nos habituamos a actuar de manera diferente en relación con el medio ambiente. ¿Qué quiere decir? No solo que el que daña paga o que yo recicle o que no consuma ciertos productos. Me parece que son acciones importantes, pero al menos desde esta perspectiva bioética, nosotros tendríamos que pensar más bien un cambio en nuestra personalidad, en nuestra manera de ser frente a la naturaleza, frente al medio ambiente. Y aquí valdría la pena pensar en la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de persona quiero ser frente al medio ambiente o en torno a la naturaleza? Y bueno, eso lo dejo para que lo reflexionemos de manera individual. Ahora, aquí quiero presentarles de manera muy breve y sucinta qué pasaría con la ecofrónesis frente a este megaproyecto tan importante en estos últimos días en nuestro país, el Tren Maya. Bueno, veamos lo siguiente. Si nosotros tenemos que los objetivos generales de este megaproyecto es el desarrollo económico, el bienestar social y el desarrollo sostenible, a partir de la ecofrónesis nosotros podríamos cuestionar los medios y los fines, ¿no? Estos son los fines y los medios, o sea, el fin es el bienestar social de la región, de la península de Yucatán o de estos 5 estados por donde pasará el Tren Maya. Pero ¿cuáles son los medios para lograr ese bienestar social, ese desarrollo económico? Bueno, bajo la óptica de este megaproyecto es a través de la construcción de la infraestructura, el turismo y bueno, el Tren Maya. Ahora, si nosotros intercambiamos los fines en torno a este mismo proyecto y pensamos que el fin último no es, digamos, estos objetivos que nos presenta el megaproyecto, sino hablamos de el buen vivir, lo que platicábamos hace un momento, es decir, esta armonía entre el ser humano y la naturaleza, este florecimiento, esta vida en plenitud de todos los organismos que habitan, pues por lo pronto, la región maya o todos estos estados por donde pasará el tren. Tendríamos nosotros que pensar entonces, o gracias más bien a la ecofrónesis, podríamos elegir los medios adecuados a este fin último que sería el buen vivir. ¿Y cuáles serían los medios? Quizá no necesariamente sería la construcción del Tren Maya, sino los medios serían estos, el desarrollo económico, el bienestar social y el desarrollo sostenible. Estos que fungen como fines en el megaproyecto podrían ser los medios para alcanzar ese buen vivir.
Pero esos medios implicaría que a lo mejor no necesariamente tengamos que construir un tren, sino que podamos proponer otro tipo de desarrollo o de infraestructuras, no lo sé, digamos en esta región para poder respetar y cuidar el ecosistema o los ecosistemas que se encuentran en estos 5 estados de la República Mexicana. Y bueno, este tema da para más, pero lo que quiero mostrarles es que la ecofronesis es esta guía que nos permitirá elegir esos medios adecuados en torno a ese fin específico, tomando como fin último este buen vivir. Un buen vivir no solo humano, sino un buen vivir donde se incluya el respeto y el cuidado del medio ambiente en general. Ahora, como conclusión, pensaría yo que dado los diversos problemas ambientales que vivimos, pues habría que buscar un posicionamiento ético que nos permita construir una relación de cuidado y respeto a la naturaleza. Por tanto, la ecofrónesis podría ser la guía que nos permita tomar decisiones moderadas o virtuosas o excelentes en la relación humano, comunidad y medio ambiente. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta pronto.